Tenemos esta mañana la continuación del tema que empezamos hace 8 días en la serie de instrumentos en las manos del Redentor. Vamos a estar estudiando cómo hablar la verdad en amor. Y siempre un momentito para hacer repaso de lo que hemos venido estudiando con respecto a la semana anterior. Debemos dar un enfoque correcto a la confrontación. De lo que estamos hablando en particular al hablar la verdad en amor es de la necesidad que tenemos de confrontar a otros o de ser confrontados por otros por medio de la palabra de Dios, y que esa confrontación, decíamos, tiene que quitarse de nuestra mente que se trata de un pleito, de una discusión. Si somos llamados a confrontación por causa de algo que no anda bien, debemos quitar de nuestra mente que lo que tenemos enfrente, ya sea que yo le voy a confrontar a la persona, exhortarle, no es mi adversario, no es mi oportunidad de desquitarme porque sé que hizo algo mal y le voy a regañar, no es eso. Y tampoco debemos ver a la persona que es usada por Dios para corregirnos a nosotros como nuestro adversario, que veríamos a la persona que viene a regañarme, como decimos, y a desquitarse conmigo, diciéndome, no eso. Entonces vamos a quitarlo de nuestra mente para ir y tener una idea bíblica de que es ir con la palabra de Dios y con el Evangelio, ya habíamos dicho, con la ley y con el Evangelio, para que no se ignore el pecado. Ese es el asunto. No voy a tapar mis ojos ante el pecado, sino que voy a pedir el auxilio de Dios para poder tratar el pecado bíblicamente, y que reconociendo qué es lo que está mal, que nosotros preferimos siempre decirle errores, ¿verdad? Reconociendo cuál es el error, la falta, y no le decimos reconociendo cuál es el pecado cometido. Entonces, venga el pecado, se reconozca, que esa es la confesión, sacarlo a la luz, arrepentirse de ese pecado y tener, conforme a la promesa bíblica, el perdón de Dios. Decíamos la vez pasada también que el Evangelio incluye una obligación, pero que también nos da esperanza. El Evangelio llama al pecador y lo confronta con su situación ante Dios por causa del pecado, separado de Dios, pero por medio de Cristo, abierta la puerta para tener comunicación con el Padre y recibir su perdón. Y una cosa adicional es que en las confrontaciones, sobre todo si nosotros somos los que vamos a tomar el papel de exhortar a otra persona, no se trata de obligar que otra persona sea como yo quiero que sea. No se trata de que yo tengo un estándar y quiero que la gente sea como a mí me gusta la gente. Hágame un favor y abre la puerta porque entonces no se trata de decirle a otros que sean como a mí me gusta, sino de ir con el Evangelio, con la palabra de Dios, a hablar la verdad en amor, buscando ¿qué? La gloria de Dios. Vamos a tener unas metas que es servir nosotros como instrumentos de Dios para que otros se vean en el espejo. ¿Cómo es que realmente soy? El espejo de la palabra de Dios. Les ayudamos a otros a verse en el espejo de la Biblia, y también otras personas nos ayudarán a nosotros a vernos en el espejo de la Biblia, que es algo tan necesario. Nos es muy fácil ver los defectos y pecados de otros, pero es muy difícil ver nuestros propios pecados. Por eso es que Dios tiene estos instrumentos, nosotros ayudando a otros a cambiar y otros ayudándonos a nosotros. La meta es que lleguemos a ser agentes de un verdadero arrepentimiento. Nosotros tenemos claro que el arrepentimiento no es algo que yo puedo
realizar por mis propias fuerzas, que no lo hago cuando yo quiero, sino que es un llamamiento al cambio y a reconocer que ese cambio solo es posible por el auxilio del Espíritu Santo, que nos hace devolvernos de un rumbo incorrecto y completamente cambiar el rumbo hacia Cristo. De eso es de lo que se trata. Vamos a ver los conceptos y objetivos de nuestra lección de hoy. Tenemos un concepto y vamos a ver cómo la confrontación incluye unos elementos: consideración, confesión, compromiso y cambio. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a personalizarlo y a tratar de hacer que la confrontación sea un elemento de nuestro estilo de vida. En general nosotros evitamos las confrontaciones y vamos a buscar que eso sea parte de nuestra vida. Y en la relación con los demás vamos a pedir a Dios y vamos a comprometernos a primero pedir al Señor que nos enseñe a hablar la verdad en amor y a comprometernos a hacerlo para buscar cambios que sean reales. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer estos proverbios muy detenidamente. Se nos está hablando a nosotros la sabiduría que viene de Dios. Vamos a leer todos estos proverbios de forma continua, sin distraernos de lo que la palabra de Dios nos dice, porque esta es la base de lo que vamos a estar estudiando. Sobre todo vamos a prestar atención en las partes que habla de corrección y de confrontación. Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Básico aquí. El sabio, cuando es corregido, más bien ama a la persona que le corrigió. ¿Por qué? Porque el sabio ama la sabiduría y sabe que de esa corrección saldrá algo bueno. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. No ama al que le reprende. Y esa es una palabra que nosotros nunca quisiéramos que nos digan a nosotros, escarnecedor. Suena feo. Pero dice que así es aquel que no ama al que le reprende. En nuestra cultura y en el mundo, la persona que nos reprende no es una persona a la que se ama. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué lindo versículo, ¿verdad? Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esto es algo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros niños. Hoy en día, si alguien corrige a un niño, el niño va donde sus padres, reclama, y el padre le reclama al que corrigió a sus hijos. En cambio, según la Biblia,
nosotros debemos enseñar a los niños que si alguien les corrige, ¿cómo acabamos de leer? Que debe recibir esa corrección y escuchar ese consejo, porque lo que está buscando esa persona es que él sea sabio. Los que corrigen a nuestros hijos los aman. Y ya ahora alguien pensará en la forma de corregir, ya eso es otro tema. Y sí, por eso es que estamos estudiando, hablando la verdad en amor. Eso sí, pero la corrección es necesaria y es buena y es para nuestro beneficio. Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Una vez más, se compara la reprensión y la corrección con algo hermoso. No es algo feo, pero ¿para quiénes? Para los sabios. El insensato no, lo verá como una cosa mala o fea. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Una vez más, todo contrario a lo que este mundo hace y a lo que este mundo le gusta. La gente cree que sus amigos son los que siempre le dicen cosas bonitas y siempre los que jamás les van a contrariar con nada, pero esto es diferente. Y vamos a uno más que está en Job 5:17, para ya ir a lección. Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Gracias a Dios que estamos procurando ser regidos por la Biblia, para que ella sea nuestra guía. Dice la Biblia, acabamos de leerlo, que es bienaventurado, no pobrecito, Dios lo castigó, no, bienaventurado, porque el castigo muestra que Dios está preocupado por esa persona para corregirle. Y dice, no menosprecies esa corrección que viene de Dios. Ahora, Dios, antes de ejecutar un castigo directo contra sus hijos, tiene instrumentos en nosotros, su pueblo, para alertar a aquellos que caen en pecado o que están en situaciones de pecado. Entonces vemos el amor de Dios mostrado a esto. Si veo a alguien en pecado y yo puedo ser un instrumento para que esa persona reconozca su pecado, se arrepienta y reciba del Dios el perdón, estoy siendo un beneficio para esta persona antes que venga el castigo que viene del Señor. Vamos a seguir adelante. Entonces, debemos reconocer de qué hablamos cuando decimos confrontación, cuando decimos corrección. Lo hacemos todos los días, lo hacen las madres a sus hijos. Una madre que le dice a su hijo o a su hija cómo tiene que arreglar su cuarto y lo que significa, lo que hay detrás de un cuarto que nunca está ordenado. Eso nos lo enseñan y hay una corrección, y hay una confrontación y la persona tiene que entender por qué se le está corrigiendo. Las esposas corrigen a sus esposos a veces, les hacen ver cómo están actuando, cómo se están dirigiendo a las personas, al vecino, a sus propios hijos. Entonces les confrontan al decirles lo que vieron que no estuvo bien. Vecinos corrigen a otros vecinos y les dicen lo que no les parece.
pastores, a los fieles de la iglesia, con frecuencia, tienen que decir algo que no se está llevando bien. Tan básico como las personas que se reclaman unas a otros porque sienten que algo se hizo mal. Cuando vamos en la carretera y una persona hizo algo incorrecto, está conduciendo de forma imprudente y casi causa un accidente, la otra persona inmediatamente le confronta porque hizo algo incorrecto. Puse aquí el ejemplo, consumidores a vendedores. Si nos venden algo que no es de la calidad prometida o no funciona, nosotros vamos y confrontamos a la persona. Se trata de que hay algo que no salió bien, hay algo que no se hizo bien y tenemos que enfrentar la situación. Habrá algunas veces en que será sabio callar, pero no podemos callar en todas las situaciones, sino que hay situaciones que ameritan que se exponga lo que no se hizo bien. Y lo que tenemos que aprender nosotros, según vamos a estar viendo, es a hacerlo de la forma correcta. Una confrontación, ¿cómo debemos realizarla? Entonces, vamos a esta tarea de confrontar. Vamos a esta tarea de que necesitamos corregir a otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensando que somos dueños de las conciencias de los otros, que nosotros mandamos a otro, con un tono de mandón, no haga eso así, hágalo asá, qué feo que lo hizo así, me molesta esto, o como embajadores en el nombre de Cristo, para que aquella persona, de la manera en que nosotros le hablamos, reflexione, y como esto todo se hace en oración, el Espíritu Santo actúe en la mente de aquella persona y le haga ver que había algo malo, que había algo que corregir, y auxiliado por Dios eso sea corregido. Buscar cambios que agraden a Dios. Tengo un caso una pareja, digamos que se llamen Sally y Jim. La que viene a buscar ayuda es ella y habla sobre ciertas cosas que está viendo en su esposo. Y su esposo participando en cosas incorrectas en su trabajo, se da cuenta, bueno, el caso, supongamos que se trae muchas cosas de la oficina, de pronto comienza a ver que tiene la costumbre de estarse trayendo material de oficina para la casa, que está saliendo a actividades con sus compañeros de oficina que no son santas, a lugares que no son apropiados y cada vez con más frecuencia. Que el trato es incorrecto, es grosero para con ella o para con sus hijos. Entonces, cuando vamos a involucrarnos en esa consejería, pensemos que ambos son amigos nuestros, tanto él como ella, pero vamos a tener que hablar con él porque él es el que está presentando las actitudes incorrectas y pudieran ser otras más graves, pero solo pensemos en algo que está mal. Se le ha escuchado con palabras deshonestas, expresiones de ira, etcétera. ¿Cómo es que lo vamos a enfrentar sin asumir nada? Eso es un problema en el que caemos tan frecuentemente que, mis hermanos, no puedo sino enfatizar, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a no asumir, porque somos muy dados a asumir, a pensar que estamos entendiendo el asunto. No asumamos nada, sino preguntemos más, preguntemos un poco más para darnos cuenta qué fue lo que sucedió, para escuchar de labios de esa persona qué fue lo que sucedió. Y luego decirle, porque esa persona cuando es confrontada siempre va a dar una historia que tiene que ver con todos los demás y no con sí mismo.
Siempre nosotros tendemos a culpar, a acusar, a dar circunstancias, y eso lo vamos a notar cuando hablamos. Él habla de todos los demás menos de cómo estaba él, y nosotros vamos a ayudarle con estas preguntas a decir qué había en tu corazón en ese momento, qué estabas sintiendo. Y ahora sí, cuénteme, ¿cómo reaccionó usted ante esas circunstancias? Porque si vemos lo que le estamos tratando de hacer con la persona a la que vamos a ayudar es hacerle reconocer qué hay dentro de su corazón, qué hay detrás. ¿Recuerdan las primeras lecciones? El problema no es tan superficial como queremos verlo, es un problema del corazón. ¿Por qué hiciste esto? Y luego llevarle a ver si la persona llega a reconocer, ¿ves el resultado de ves lo que llegó a ocurrir por haber hecho eso? Pero todo eso en pasos, ¿verdad? No es que así como lo estoy diciendo lo vamos a hacer, sino poco a poco. Voy a investigar a la persona y le voy a decir, cuénteme bien, ¿qué fue lo que pasó? Ya a mí me dijeron, pero cuénteme usted. Y cuando me va contando la historia, voy a ver si él está apuntando a un montón de factores externos menos a sí mismo. Y luego le voy a llevar a que él vea cuál fue su actitud en toda esa circunstancia y cómo fue que él reaccionó ante lo que él sintió que fue una provocación, etcétera, etcétera. Y así es como vamos a ayudarle para que él vea que el asunto importante está aquí adentro en el corazón. Y esto es muy necesario porque huimos de las confrontaciones. Cuando la persona es confrontada con su pecado, demos nada más un caso, que le vieron a una persona que es o que se dice creyente, esposo de una hermana en la fe, una familia que viene a la iglesia, le vieron salir de un club nocturno. Y entonces, él es confrontado. ¿Qué posibilidades hay de lo que usted ande haciendo en ese lugar y a esas horas? Y toda una situación, pero vamos a ir a tratar de hablar con él y vamos a ver que la persona siempre va a preferir negar la realidad, acomodar los hechos, acusar o culpar a otros o defenderse y diciendo esto es mi vida privada, no se meta en esto. Y ahí no ganamos nada. Lo que deseamos nosotros es hacerle ver a esa persona, si de veras profesan fe en Jesucristo, que el pecado tiene que salir a la luz, que tiene que sacarlo y reconocerlo, porque estos pecados son, decía alguien por ahí, como los hongos, crecen en oscuridad. Se necesita oscuridad para que ciertos pecados se mantengan ahí, pero si los sacamos a la luz del sol, al sol de justicia que es Cristo, van a morir muy pronto. Y eso es lo que sucede con muchos de nuestros pecados, no solo pecados de índole sexual que se mantienen en secreto porque traen vergüenza o qué dirán en el barrio, la familia. No solo esos, hay cosas que en las familias se guardan y que hemos sido enseñados, o en ciertas familias se han enseñado a que saben que hay un problema, pero cuando los hijos mismos, los padres mismos han dicho, no le cuente a tal persona que esto sucedió, no hable de esto, no diga esto. Entonces, están entorpeciendo una posible ayuda, porque si esas personas involucradas en un problema han sido enseñadas de que los problemas hay que taparlos, de que los problemas hay que meterlos y esconderlos en el closet donde nadie sepa que esto pasa en esta casa, más y más lejos están de poder salir de ese problema y encontrarles una solución. Con esto tampoco estamos diciendo que cuando hay un problema tenemos que salir, un pecado en la casa, sus padres, usted, quien sea, tenemos que salir y contarlo a todo el mundo y llamar por teléfono a uno por uno de los hermanos y contarles lo que sucedió y lo que hizo el hermano que se entró en ira y pateó y ¿me comprenden? No es ese otro extremo, es
La actitud de, número uno, reconocer que el problema está ahí y que sí voy a hablarlo con la persona necesaria, sí voy a reconocer, aquí hay un problema, lo vamos a sacar a la luz. Y entonces, reconociendo lo que eso es la confesión ante Dios, que ya todo lo sabe, pero ante otra persona, porque el reconocer ante otra persona es un acto de humildad. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados ante otra persona, estamos siguiendo ese modelo de vivir de apariencias. Tenemos que huir de eso, hermanos. Tenemos que huir de eso que está tan metido en las iglesias, de que las personas quieren que piensen que ellos son cristianos modelo, que nunca cometen un pecado ni un error, y vivimos en una falsedad, porque no es así. Cada uno está luchando con ciertos pecados que aún no ha podido vencer. Ahora, el camino de la vida de un cristiano no es un camino de derrota continua, ni es un camino en que estoy dominado constantemente por el pecado, porque ese es el camino de la vida de un inconverso. Pero el creyente, como sí lucha, tiene que llegar a reconocer cuál es y pedir ayuda y decirle a un hermano: yo lucho con este pecado, oremos, me ayudas a orar con esto que estoy lidiando, o esto en mi casa. Vuelvo a decirlo, ¿cuántas veces no me atrevo porque yo quiero que crean que mi familia es perfecta? Mi familia, y eso es lo que siempre procuramos. Si tenemos una visita en nuestras casas, de hecho hasta la forma muchas veces de ser no es la natural, sino la de hoy estamos en modo visita. Vamos a ponernos todos sintonizados en cómo es que nos portamos cuando hay visitas, así, todos sonrientes, nadie haga mala cara, todos son educados y se dicen por favor y gracias. Pero cuando no están las visitas, eso no es real. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ese ejemplo otra vez que puse es muy simple y muy se da para gozo, pero pensemos en cosas serias. No estamos siendo honestos y sinceros en representar cuál es nuestra realidad. Cuando otra persona, una persona apropiada, que ama a Cristo, espiritual, nos ayuda, entonces caminamos hacia la restauración y vamos a obtener un cambio. El cambio no es nada más decir, y por eso es que muchas veces ustedes me han oído criticar esa forma de cuando se pide perdón a Dios en algunas oraciones, que es como la frasecita que faltaba para poder seguir orando: Señor, perdona nuestros pecados, y entonces y sigue orando perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Recuérdelos. Así es como nosotros tenemos que hacer una confesión. Tenemos que tener en mente con cuáles pecados hemos ofendido al Señor, y tenemos que entender si no solamente ofendimos al Señor, sino a otras personas, porque esas personas también merecen que yo vaya a solicitar el perdón de ellos. O de qué manera, no es nada más decirlo con palabras, sino cómo pudiera enmendar el daño que he hecho. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Qué fácil hubiera sido para Zaqueo, y yo no vi en ningún momento, por lo menos no lo veo en el relato, que sea una solicitud de Cristo, decirle: sí, Zaqueo, hoy vino la salvación, pero entonces aquí va a haber cosas que hacer, usted va a tener que devolver unas platas ahí, porque no es así. Vino la salvación, él reconoce en Cristo a su Salvador, comprende la misericordia tan grande de Dios, y el resultado, la reacción de él inmediata es: bueno, aquí no se acaba todo, hay cosas que arreglar, yo le debo a gente, he defraudado, ¿y qué? Bueno, vamos a hacernos ya eso fue hace años. Hay cosas que tienen que ser enmendadas, habrá unas que lamentablemente no, y eso es un dolor, pero hay que aceptarlo. Habrá pecados, y sé de lo que estoy hablando, de los cuales usted dice: triste consecuencias, pero no hay cómo devolverse, no hay cómo enmendar lo que ya sucedió. Palabras que se dijeron nunca, ¿cómo va a borrar lo que dijo? Parejas que se desunieron, ¿cómo va a devolver el tiempo?
cosas así. Entonces, pero vamos antes de eso, y para eso es que estamos estudiando eso, para no llegar a esos puntos en los que ya no hay retroceso. Creo que estoy tardando mucho. Vamos a ver los elementos entonces de este hablar en amor. Lo primero que vamos a ver es el compromiso. Vamos a ver. El compromiso al confrontar. Debemos hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuáles cambios radicales debemos hacer? Es decir, si hemos de cambiar, tenemos que ver con qué tenemos que cortar. Y aquí nos acordamos del Evangelio. Las palabras de Cristo son: si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, si tu pie, córtalo. Las palabras de Cristo son: es preferible no tener un miembro de un cuerpo que ser echado enterito en el infierno. Con esa radicalidad, tengo mucho calor hoy, permiso. Con esa radicalidad tenemos que ver el pecado. Tiene que ser amputado, no solo el pecado, sino cualquier circunstancia que nos lleve a pecar. Cada uno de nosotros va a tener que hacer un recuento o ayudar a la otra persona cuando nos dice: volví a caer, y ayudarle a ver en cuáles circunstancias fue que cayó para que evite esas circunstancias. A veces es que la persona tiene una forma equivocada de pensar y todo lo analiza con esa forma equivocada de pensar. Lo primero que debe cambiar es: no estás pensando correctamente, no estás midiendo las cosas como deben medirse, con el estándar de Dios. Hay que dejar hábitos, va a haber que dejar algunos hábitos, pero en otros casos nos hemos de dar cuenta que más bien hay hábitos que la Biblia nos manda a tener que no tenemos. Disciplina de una devoción al Señor, por ejemplo. Hay personas que en las iglesias donde han estado por mucho tiempo nunca les han dicho que la Biblia la tenemos que leer entera, que si somos cristianos nosotros deberíamos leer la Biblia constantemente. Y como hemos dicho a veces, una persona que tiene 5 años de ser creyente debería ya haber leído la Biblia al menos 5 veces. Y sabemos que la realidad es que no es así, porque no se enseña. Entonces hay hábitos que debemos tomar. Hay personas que tienen años de ser creyentes y uno les habla de cierto libro de la Biblia y dice: ese libro yo nunca lo he leído. Nosotros tenemos que conocer la Biblia toda porque es la palabra de Dios. Eso por hablar de un hábito, pero habrá otros en familia. Hábitos que no están, por ejemplo, el de reunir a la familia y hacer una oración juntos y una lectura bíblica. Eso es algo básico en nuestros hogares y nunca lo hemos hecho. Entonces, y no es que no queremos hacerlo, pero no tenemos la costumbre. Hay que implementar la costumbre. Así otras cosas. Una pareja que nunca toma tiempo para darse una salida solitos, nunca lo hace. Son hábitos que hay que implementar. Otras parejas tendrán que parar, salen excesivamente, gastan demasiado dinero en salidas. Entonces a ellos les toca al revés, es hábitos que deben abandonar, porque no pueden dejar de estar saliendo y gastar demasiado dinero en sus salidas. ¿Me comprenden? Espero que sí. Y luego habíamos visto si hay compromiso de hacer alguna restitución cuando sea necesario, como lo que les hablaba, el caso de Zaqueo, el caso de la persona a la que tengo que pedirle perdón y decirle: yo no quise ofenderle cuando dije eso, o más bien, cuando dije eso, en mi corazón había deseo de ofender, pero sé que está mal, perdóname, me siento mal por haberte tratado de tal manera. Muchas veces, y vean qué cosa más triste es esta, y veámoslo en los dos casos, tanto a Dios como a nosotros mismos. La forma de disculparse es: si te ofendí, perdóname. O sea, con solo la manera de decirlo estoy diciendo: si te ofendí, es como:
es una posibilidad que te ofendí. ¿Veis? Si usted se ofendió por eso, perdóname. No hay un reconocimiento de que te ofendí. Igual a veces escuchamos así oraciones a Dios: Señor, perdónanos si te hemos fallado. ¿Cómo si te hemos fallado? Si le fallamos constantemente y diariamente. No es si te fallé, perdónanos porque te fallamos, y te fallamos y vamos a ir a hacer un recuento mental de cómo le fallamos al Señor y en qué circunstancias. Porque si reducimos el pedir perdón y el cambio a una frasecita de si te fallé, perdóname, no hay ninguna clase de arrepentimiento. Hay un compromiso de cambio, y es aplicar todo eso a nuestra vida diaria. Y pues aquí es imposible hacerlo sin la dependencia del Espíritu Santo. Parece que me falta una filmina. La gran pregunta es: ¿cómo debe realizarse la confrontación bíblica? Lo que tenemos claro por todos los versículos de los proverbios que leímos es que los sabios, ¿quiénes son los sabios? Pensemos bíblicamente y lógicamente, ¿quiénes son los sabios? La Biblia, ¿qué dice que es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Entonces, los que tememos a Dios, o los que decimos tener temor de Dios, somos sabios en mayor medida, ¿verdad? No somos todos los sabios que deberíamos ser, pero ya tenemos la bienaventuranza de ese temor al Señor. Todos los proverbios que leímos al inicio de la lección hablan de que el sabio ve la corrección como algo positivo, no lo ve como algo feo y malo, lo ve como algo positivo. Bíblicamente es así, y nosotros tenemos que enseñar eso a otros, y tenemos que hacerles ver el pecado y corregir, y enseñarles cómo corregir aquel pecado con esto que estábamos viendo. Sacarlo a la luz, confesar, reconocer que eso es algo que había en mi corazón cuando pasó tal o cual cosa. Entonces, la confrontación bíblica es en amor también. ¿Cómo lo hizo Cristo? Él es nuestro mejor ejemplo. Es muy, muy importante que tomemos todo el consejo de Dios. No podemos tomar a Jesucristo en un solo momento del histórico en el que Él dijo algo. No es eso una imagen completa de Cristo, sino que tenemos que leer todo el relato del Evangelio para saber cómo trataba Cristo a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes, si solo vamos y leemos cómo Cristo habló en ciertas ocasiones a los fariseos y le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados y cosas así, vamos a pensar que esa es la forma en que se confronta siempre, y vamos a querer tratar a todo mundo de hipócrita y de sepulcro blanqueado y de ay de vosotros. No siempre eso se dio. En ciertas ocasiones va a ser necesario mostrar la verdad de Dios de una manera llana a aquellas personas que son rebeldes a la voz de Dios y que confían en sí mismos, y va a haber que decirles: esto dice la palabra de Dios. Una confrontación muy directa: escuche a Dios o tápese sus oídos porque esto es lo que dice Dios. Pero esa no es la forma en que siempre Cristo actuó. Nosotros vemos a Cristo con mucha paciencia, tratando con personas y no siempre sacando la vara. Y tenemos ejemplos. ¿Cómo trató a la mujer del pozo? No es que Él llegó y le dijo de una vez: dame de beber, y ella le dice que no, le dice: usted es una adúltera. No es así, ¿verdad? Con aquella táctica le dice:
llama a tu marido. O sea, poco a poco lo va a ir haciendo que ella reconozca lo que es su vida. Usted ha estado bebiendo de un agua de la cual usted no se sacia con nada. Lleva 6 intentos pensando que va a encontrar al amor de su vida y que va a llegar un hombre con el cual ya va a ser feliz para siempre. Dese cuenta que eso es un agua que no sacia, pero yo tengo para usted un agua que si usted toma de esa agua nunca más tendrá sed. Entonces ahí no vemos a Cristo confrontando con vara, con amor. Cada caso es diferente. Por eso les digo, tenemos que leer toda la Biblia para saber cómo tratar en cada circunstancia a cada persona. Una persona puede haber cometido una gran falta, pero estar terriblemente afligido por aquella. Y yo no voy a ir con la palabra de Dios a machacarle y a golpearle su cabeza. No, voy a ir con el consuelo del Evangelio, que hay perdón si se arrepiente, porque la sangre derramada en la cruz es eficaz para perdonar y limpiar. Así voy yo. Pero si la persona que cometió aquel pecado más bien se regocija en su pecado y rebeldía y afirma que aún así es cristiano y yo soy salvo, entonces nosotros no vamos a poder, seríamos nosotros los insensatos si vamos y le decimos de todas las promesas del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si está en pecado y en rebeldía de pecado, yo no tengo bíblicamente una seguridad ni siquiera de que aquella persona sea verdadero creyente. ¿Me van comprendiendo, hermanos? El modelo correcto de confrontación lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Y como el otro día también, el hermano Eduardo creo que fue, que nos hizo ver que aún a fariseos, Cristo los trató de alcanzar. Aunque ellos vivían creyendo en su justicia propia, siempre el anhelo era que ellos también se conviertan. Todos estos casos vamos a tener que analizarlos y necesitamos entonces el auxilio del Espíritu Santo. Y número 2, la intención de conocer mejor el caso. Conozcamos mejor el caso. Hagamos preguntas, involucrémonos con aquella persona que ha caído en pecado para saber cuál es la manera más correcta de tratarle y de hacerle ver la verdad, pero en amor. Vamos a hacer el repaso de los conceptos. El propósito de la confrontación es ayudar a ver a otros lo que está mal y mostrarles la necesidad de cambio. Repetimos, y es que repitiendo es como se nos graban las cosas. No se trata de pelear, no se trata de una discusión para ver quién gana la discusión. Se trata la confrontación de un medio en el cual Dios a nosotros nos hace ver qué debe ser cambiado en nuestras vidas, y Dios va a usar a alguien que nos lo va a hacer ver. Ojalá, quisiera Dios que fuéramos nosotros tan sensatos que con leer la palabra de Dios solitos nosotros nos vemos en ella y vemos nuestro pecado y clamamos a Dios por su ayuda y nos esforzamos por enmendar lo que está mal. Y sí se da, claro que sí, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y así puede suceder, pero por causa de nuestras debilidades y de nuestra naturaleza pecaminosa, la mayoría de las veces no es así, sino que voy a necesitar de alguien que me ayude, sea con predicaciones, con enseñanzas o con la conversación y la comunión que tenemos unos con otros, a ver cuál es el pecado para cambiar. No es una discusión ni un pleito. Los pasos van a ser considerar qué es lo que ha sucedido, traerlo a la luz, confesar, comprometerse y analizar qué debe ser cambiado y aplicar esos cambios. La confrontación debe ser interactiva porque deseamos que la otra persona vea su pecado, se arrepienta y cambie. Es decir, se necesita una interacción con la persona a la que tratamos de ayudar. Un compromiso. Tengamos nosotros delante del Señor un compromiso de aprender a hablar la verdad en amor.
Debemos seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Tristemente, y eso viene a mi mente, la forma en que evangelizamos y en que muchos debemos evangelizar es como ellos vieron que otro evangelizaba. Y si el que ellos conocieron evangelizaba a gritos o tratando a las personas de cierta manera, eso es lo que él va a hacer. No ve el ejemplo de Cristo, va a ese. Y si el ejemplo de evangelización que otro aprendió es el de venga y haga la oración de fe, sigo ese otro ejemplo. Pues ya es tiempo de que dejemos cualquier ejemplo, cualquier mal ejemplo, porque hay buenos ejemplos también. Veamos si esa persona a la que nosotros vimos confrontar lo hizo bíblicamente o no. Igual en la iglesia. Hemos estado, yo conozco casos de personas que están contra la disciplina eclesiástica porque me dicen, en tal iglesia hicieron una disciplina y pasaron adelante y humillaron a las personas y les hicieron esto y los trataron. Eso no es razón para no hacer disciplina, porque la disciplina está en la Biblia. Que esa iglesia lo haya hecho mal y en carnalidad, eso es un pecado que ellos están cometiendo, pero yo no voy a pensar que siempre la aplicación de la disciplina tenga que ser un proceso de tratar mal a alguien. La humillación viene por yo saber que he ofendido al Señor y a mis hermanos. Debemos seguir entonces el ejemplo de Cristo y debemos entender qué es lo que desea Dios que yo reconozca en mi propia vida para cambiar. ¿Y por qué hago la aplicación a nosotros? Porque nunca se nos olvide que aunque nosotros estamos llamados a confrontar a otros, nosotros somos pecadores. Y nunca vamos con la actitud de yo voy a corregirlo a usted porque yo sí soy muy buen cristiano y usted muy mal cristiano. No es esa la actitud, sino yo que me reconozco pecador y que tengo debilidades, quiero ayudarte, hermano, en cierta debilidad y pecado que veo en tu vida. Eso es diferente. Y nuestra relación con otros, debemos usar los pasos de la confrontación con algo que todos necesitamos: paciencia. A veces hacemos las cosas muy bien una vez y hasta una segunda, pero ¿qué tal si tenemos que hacerla 3 y 4 veces con la misma persona? Ya no tenemos tanta paciencia, ¿verdad? Seamos pacientes. Y si el Señor nos ha enseñado a perdonar 70 veces 7, no olvidemos que eso indica que su misericordia para con los suyos es muy amplia también. Él también perdona así. Entonces tengamos paciencia con los hermanos o con las personas a las que estamos hablando. Hay ciertas actitudes de que le hablamos a alguien y si no hizo caso la desechamos, ya no le vuelvo a hablar nunca. Tengamos paciencia, porque tal vez en la primera no y tal vez en la segunda tampoco, pero si insistimos en amor, Dios hará la obra. Debemos aprender a usar buenas ilustraciones para ayudar, y este es el último punto en el que también vemos a Cristo, el ejemplo de Cristo usando ilustraciones. Que el Señor nos dé sabiduría para ponernos nosotros mismos de ejemplo en lo que Dios hizo. No nos pongamos de ejemplo como que nosotros somos los cristianos perfectos, más bien como ejemplo de lo que el Señor hizo. Yo era así, yo no soportaba ni que me dieran una instrucción porque me exaltaba. Yo no soportaba ser corregido. Que el Señor nos ayude también a tener buenos ejemplos. Y entonces quisiera leer el último que habíamos leído, Job 5, 17, para que quedemos con este antes de irnos. He aquí, bienaventurado es, o sea, dichoso, bendecido por Dios, el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar de estar empezando en unos 10 minutos.